Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Continuamos hoy jueves en la primera lectura, Hechos 15, 7, 21, con la narración de lo que fue el primer concilio de la Iglesia. San Lucas nos presenta el concilio de Jerusalén y lo hace manifestando en el hecho una gran importancia. El episodio está situado intencionalmente en el centro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tras este concilio hay un antes y un después en la historia de la Iglesia. Los debates del concilio de Jerusalén fueron tensos, como leemos hoy, porque estaban de por medio convicciones muy fuertes y muy opuestas de parte de unos y de otros. Los judíos exigían que los paganos convertidos abrazaran también la ley judía y se sometieran a sus costumbres, ritos y preceptos, mientras que estos se oponían. Fue un momento de crisis del que salieron victoriosos los apóstoles con la ayuda incomparable del Espíritu Santo. Ante todos toma la palabra Pedro como líder, como jefe que Jesús había constituido, y lo hace con una postura claramente abierta hacia los paganos convertidos. Visualicemos la escena. Veamos a Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablando allí, en medio de todos, con esa autoridad y sabiduría que solo transmite paz. Pedro se basa en la aprobación que él recibió de parte del Espíritu Santo para que en la iglesia fuera admitido el pagano Cornelio y toda su familia. Pedro da testimonio de lo que ocurrió ese día en que el Espíritu Santo le llevó a casa de Cornelio, el militar romano, y dice: Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por medio mío las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. A continuación, Pedro cuestionó a los cristianos judíos que querían someter a los paganos convertidos, porque quieren irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido soportar. Nosotros creemos que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que lo creen ellos. Después de esto se hizo un gran silencio. Luego todos escuchan atentamente lo que Pablo y Bernabé cuentan sobre los signos y prodigios que habían hecho ellos dos entre los pueblos paganos con la ayuda de Dios. Cuando ellos dos terminaron de hablar y de dar testimonio, habló Santiago, que era el obispo de Jerusalén. Santiago entonces, con algunas citas del Antiguo Testamento, da la razón a Pedro y refuerza su postura de que la iglesia debe de ser universal. Concluye Santiago reconociendo que no hay que molestar a los paganos que se convierten, o como ha dicho Pedro, no hay que ponerles más cargas que las necesarias. La reunión, por tanto, desautoriza a aquellos que habían ido a Antioquía
a inquietar a los hermanos paganos que se habían convertido en aquel lugar. Eso sí, decidieron que sí había algunos aspectos que creyeron razonablemente exigir a todos. Basta con prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y animales estrangulados. La conclusión del concilio entonces es: todos, paganos y judíos, pueden ser salvos por la gracia del Señor Jesús. Este concilio nos deja grandes lecciones. A pesar de las fuertes y acaloradas discusiones, vemos a una comunidad cristiana que es capaz de dialogar, escuchar, valorando los pros y los contras de las decisiones a tomar. Todo a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Vemos cómo los apóstoles supieron reconocer y aceptar los pasos de apertura que el Espíritu les estaba inspirando dar, aunque esos pasos fueran incómodos y difíciles de dar para ellos, debido a la formación cultural y religiosa que ellos habían recibido. Ellos los dieron sin dudar en obediencia a Dios. Vemos nuevamente en este pasaje cómo el Espíritu Santo es quien anima a toda la iglesia en sus orígenes. Es el Espíritu Santo quien sugiere el camino correcto a seguir. Es Él quien guía e ilumina la toma de decisiones. Y es Él quien impulsa a todos a hacer el bien. Él solo espera que lo invoquemos y que queramos escucharlo. ¡Qué diferencia! Quizás ahí está el detalle de por qué las cosas en nuestras familias, comunidades y en nuestros grupos, movimientos y en nuestra iglesia no marchan las cosas como debieran. Se nos olvida convocar y escuchar al más importante, al Espíritu Santo. Nos escuchamos entre nosotros, pero no le concedemos la palabra a Él. ¿Qué nos sugiere hoy a nosotros el Espíritu de Dios en medio de un mundo tan violento y tan confundido? ¿Qué apertura nos está pidiendo? ¿Qué anhela hacer por medio de nosotros el Espíritu Santo en esta su iglesia? ¿Somos obedientes a la voz del Papa que, guiado por el Espíritu Santo, nos va diciendo qué es lo mejor para la iglesia? ¿Qué nos dice hoy el Espíritu Santo? Solo en oración lo sabremos. Hagamos de la oración una constante en nuestra vida personal y comunitaria y veremos cómo el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va mostrando el camino a seguir, nos va llevando a tomar las decisiones correctas y nos va abriendo la mente y el corazón a las novedades de Dios. Por otro lado, en el Evangelio de hoy, Jesús nuevamente nos invita a permanecer y perseverar en Él, en su amor. Permanecer en Jesús es permanecer en su amor, guardando sus mandamientos. ¿Y cuál ha dicho Jesús que es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo permaneces en Jesús? Amando a Dios Padre como Jesús lo ama, hasta las últimas consecuencias, y amando al prójimo y a ti mismo, como Jesús te ama. Uno de los frutos más característicos del corazón que ama y se deja amar por Dios es, sin lugar a dudas, la alegría verdadera. Quien vive amando y confiando en Dios de todo corazón, vive alegre, porque sabe que Dios siempre usará
para bien todo cuanto sucede a su alrededor. Quien obedece a Dios y le sirve con humildad, vive alegre, porque su conciencia está en paz. Quien ama a Dios y ama al prójimo, vive alegre porque el corazón humano ha sido diseñado para amar, y al amar alcanza su plenitud. La alegría del corazón humano consiste en amar y hacer el bien. La alegría del corazón no depende de lo que tienes o no tienes. Hay personas que lo tienen todo y no son alegres, y hay quienes carecen de todo y viven en completa alegría. Vivimos ansiosos, tristes, malhumorados y amargados, porque somos egoístas, soberbios, orgullosos y envidiosos, y nos olvidamos de que para amar y hacer el bien hemos sido creados. En la medida que amas a los que Jesús amó, es que más vas a experimentar la alegría del Evangelio. Esta es la alegría que Cristo Jesús quiere para los suyos. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Una alegría plena, una alegría inalterable, no superficial ni pasajera. La misma alegría que llena el corazón de Jesús, porque se siente amado por el Padre, a quien Él ama con todo su ser y cuya voluntad está cumpliendo. Si quieres experimentar la verdadera alegría que hace rebosar el corazón de Jesús, haz el bien, ama a Dios, obedece a Dios, vive con un corazón conforme al corazón de Jesús, ama al prójimo y ámate a ti mismo. Pidamos al Espíritu Santo en esta Pascua se nos conceda el don de la alegría del Evangelio, para que amándonos unos a otros, amando y sirviendo a Dios, todos demos testimonio de que verdaderamente Jesús ha resucitado. Vamos a orar. Dame, Jesús resucitado, Rey poderoso y vencedor, el don de la alegría, que canta sin reservas y que nos hace contemplar la belleza del mundo, que nos hace descubrir la grandeza del ser humano y descubrir en todo y en todos tu presencia. Dame, mi buen Jesús, el don de la alegría que emana de tu Evangelio, que me haga siempre joven, aunque los años pasen. Dame la alegría que llena la luz del corazón e ilumina el rostro y hace siempre hermosa el alma. Dame, Señor, el don de la alegría que colma de sonrisas, de abrazos y de besos el encuentro de amigos, la vida familiar y el amor comunitario. Dame, Señor, el don de la alegría que me une contigo, el Dios siempre alegre, en quien todo converge y en quien todo se inspira. Dame, Señor, el don de la alegría que alienta el corazón y nos muestra un futuro lleno de bendiciones, a pesar del dolor y las desilusiones. Dame, Señor, el don de la alegría, el don que es como una antorcha encendida que entre más oscuro se pone, más nos ilumina. Enciende en nosotros, Señor, el don de la alegría. Ven, Señor Jesús, y con el dedo de Dios, el Espíritu Santo,
encienda nuestros corazones en el fuego de tu eterna alegría. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.